Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. La doctora Erika Iliana Arana Hernández estudió medicina en la Universidad de Guadalajara. Hizo la especialidad de traumatología y ortopedia en el Benemérito Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. El adiestramiento de alta especialidad lo realizó en el Hospital Shiners, Ciudad de México, y actualmente es médico adscrito al Servicio de Cirugía Ortopédica Pediátrica, encargada de la Clínica Ponseti del Benemérito Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. La doctora Arana hablará sobre fracturas de la epífisis proximal de la tibia. Fracturas de la epífisis proximal de la tibia. Afortunadamente son lesiones raras, en menos del 1% de las fracturas fisarias se presenta, generalmente en adolescentes, y el mecanismo de lesión más común son las actividades deportivas. El tipo Salter-Harris más común en este tipo de lesiones son el 2 y el 3. Las fracturas fisarias generalmente podemos clasificarlas como fracturas propias de la epífisis proximal de la tibia, y también viene otro apartado que son las fracturas de la apófisis tibial anterior o de la tuberosidad anterior de la tibia, que involucran fisis al momento de fracturarse y también deben ser enmarcadas en esta clasificación o en este grupo de lesiones. Gracias a la anatomía normal de la fisis proximal de la tibia, pues es que tenemos baja cantidad de lesiones en esta zona, y por su forma puede darnos una estabilidad traslacional en el sentido AP. Debemos recordar que el cierre de la fisis se produce de posterior a anterior, como lo vemos en el esquema, y de medial a lateral, como se observa en la siguiente imagen. Esto es importante para ver el tipo de lesiones que van a presentar nuestros pacientes. También tenemos aquí una imagen de ligamentos, cápsula articular que envuelven a la articulación de la rodilla y que nos dan la estabilidad predominantemente en la parte lateral de la misma. Este es un dibujo acerca de la relación que existe de la arteria poplitea con la tibia, y podemos observar tanto arterias, venas y nervio cómo están íntimamente cerca de la tibia proximal y del fémur distal de la economía de una persona. La arteria poplitea puede ser susceptible de ruptura o de trombosis debido a que el desplazamiento en esta zona puede generar este tipo de lesiones en la parte vascular del paciente. Aquí observamos imagen de tibia con un desplazamiento muy importante. Vean cómo la metáfisis la epífisis se desplaza hacia anterior, y ese piquito de la metáfisis es el que frecuentemente lesiona a la arteria, como lo vemos en esta imagen. Es la epifisiolistesis más peligrosa en la economía corporal debido a que puede terminar por el daño vascular justamente en una amputación. Aquí podemos observar en este esquema cómo se encuentra la arteria poplitea íntimamente pegadita al fémur distal, a la tibia proximal. Aquí está la arteria tibial anterior, así como la arteria recurrente de la tibial anterior. Esta es la arteria que nos puede dar un riesgo de síndrome compartimental hasta en un 17%. El mecanismo de lesión puede ser en valgo, en varo, en extensión y en flexión con avulsión. En los niños más jóvenes, generalmente la fractura, cuando existe un varo o valgo, puede ocurrir en la zona metafisaria proximal de la tibia,
y es en niños mayores de 10 años más o menos en quienes se genera frecuentemente una epifisiolistesis por mecanismos de lesión, como les decía, en varo o en valgo. La extensión puede ocasionar un arrancamiento o una avulsión de la espina tibial, pero la flexión-avulsión puede darnos una fractura en la apófisis anterior de la tibia o en la tuberosidad anterior de la tibia. El mecanismo en valgo, como lo vemos en esta radiografía y en esta imagen, la estabilidad mayor es del lado lateral, hay una ruptura de ligamentos mediales, una compresión lateral y produce una fractura fisaria que en muchas ocasiones no es evidente en una radiografía. Es necesario la toma de radiografías laterales u oblicuas para poder detectarla o incluso una tomografía o resonancia magnética que nos pueda demostrar la lesión. Vean también este caso de un paciente con secuelas de mielodisplasia que por estrés tiene una epifisiolistesis y vean el gran callo. Este paciente no sentía, acudió con nosotros cuando ya tenía este callo tan exuberante y notaba una deformidad en ambas rodillas. Debemos revisar el estado neurovascular de la extremidad, que es lo más importante en este tipo de lesiones. Es muy necesario hacer artrocentesis, reducir, estabilizar, valorar si hay lesiones ligamentarias asociadas y a largo plazo ver posibles arrestos de crecimiento en la fisis. El tratamiento no quirúrgico de las fracturas fisarias de la tibia proximal, sus indicaciones es que no existan otras patologías asociadas u otras fracturas o traumas agregados, mínimo desplazamiento menor a 2 milímetros y que el fragmento sea estable. Relativamente podemos tomar en cuenta el tratamiento no quirúrgico cuando es una fractura intraarticular o hay síndrome compartimental o una fractura expuesta. Si tenemos un paciente que básicamente lo vamos a tratar de forma no quirúrgica, de todas maneras tenemos que hospitalizarlo para observar su estado vascular hasta 24 o 48 horas después del trauma, colocar un yeso con 20 a 30 grados de flexión de la rodilla, buen acoginamiento en el hueco popliteo, bivalvar ese yeso para evitar aumento de presión y la inmovilización hasta por 4 a 6 semanas. Debemos hacer en fracturas desplazadas al momento de la reducción una tracción para evitar disminuir, o más bien para disminuir el riesgo del daño de la fisis, y debemos aplicar fuerzas contrarias a las que produjo la fractura. La clasificación Salter-Harris nos ayuda mucho para ver cómo está la lesión y el posible mecanismo de lesión. La Salter-Harris 1 se presenta en el 15% de estos pacientes que tienen lesión en la fisis proximal de la tibia. Usualmente no son desplazadas, la resonancia magnética nos confirma el diagnóstico y tienen alto riesgo de daño vascular y de arresto fisario. La Salter-Harris 2 se presenta hasta en un 37% y es la fractura más común. La 3 hasta en un 21% y se puede observar en el plano AP o lateral. La 4 hasta en un 16%, usualmente afecta el platillo lateral con alto riesgo de arresto fisario, y las 5 se diagnostican mucho tiempo después de que ocurre el daño. Las indicaciones del tratamiento quirúrgico es que tengamos una reducción cerrada inadecuada después de 2 intentos, que se nos dificulte mantener la reducción con el yeso, Salter 3 y 4 que estén desplazadas, que haya lesión arterial o politrauma. Hablando de síndrome compartimental, el primer signo en niños es justamente el incremento en la necesidad de la analgesia. Bueno, pues ahora viendo las fracturas de la tuberosidad tibial, generalmente se conocen como fracturas de transición porque son cuando ya hay un cierre parcial de la fisis, y tenemos diversas clasificaciones como la de Watson-Jones modificada por Ogden o la de San Diego, que dependiendo de cómo esté nuestra fractura es el tratamiento que se le dará. Vean, esta es una niña de 13 años de edad, tenemos todas estas opciones de tratamiento, es una fractura desplazada intraarticular que requiere una reducción al 100%, y también tenemos que ver la necesidad en un momento dado de reparación de meniscos y ligamentos si existiera el daño. Esta paciente se le realizó reducción abierta y fijación con
tornillos, uno epifisario y otro metafisario, o más bien inferior a la fisis. Deben ser tornillos unicorticales con el uso de arandela, porque si recordamos, la arteria poplitea va muy cerca de la parte posterior de la tibia, y si hacemos perforación en la cortical posterior, entonces podemos tener una lesión vascular. Entonces, para resumir, estas fracturas tienen alto riesgo de lesión vascular, alto riesgo de síndrome compartimental. Aunque sean tratadas no quirúrgicamente, deben hospitalizarse a los pacientes para observación, y tenemos que ver a futuro la posibilidad de riesgo de arresto fisario. Muchísimas gracias por su atención.